Ya, chicos, entonces empezamos esta nueva temática que lleva por nombre patogenia de la infección y resistencia del hospedero a la infección. A ver, cuando nosotros hablamos de patogenia de la infección, primero quisiera a ver, ¿qué idea ustedes tienen de lo que es patogenia de la infección? ¿Qué idea se les viene a la mente cuando escuchan el término patogenia de la infección? A ver. Enfermedad de la infección bacteriana. Enfermedad, ya, ¿qué más? A ver. Enfermedades que van a causar las bacterias, doctora. Enfermedades El proceso de inicio de la infección, doctora. Ya, ¿saben qué? Patogenia, cuando hablamos de pato está muy bien, pato es enfermedad y génesis es origen. Entonces, cuando nosotros decimos patogenia, nos estamos refiriendo al origen de la enfermedad. Entonces dice patogenia de la infección bacteriana. Tenemos que saber cuál ha sido el origen de esa infección bacteriana. Y obviamente no es que el hospedero se quede sin hacer nada al respecto. Si somos invadidos por una bacteria, obviamente ni bien ingrese el antígeno dentro del cuerpo, el hospedero va a ir a tener una respuesta hacia la infección. Entonces, esa respuesta de resistencia a la infección va a ser la contraparte, es decir, hay una pugna, es como una pelea entre las bacterias y las defensas del hospedero. Quien gane, entonces va a determinar el estado de salud o el estado de enfermedad del hospedero, ¿ya? En ese sentido, vamos a ver qué había sido la patogenia de la infección. Entonces, para nosotros es como odontología, como les digo al principio, el fundamento de este tema es poder entender cuáles son los mecanismos que tienen los microorganismos y en particular las bacterias para causar la enfermedad. Y por otro lado, entender cuál es la respuesta del hospedero frente a este ataque, ¿no? Entonces, ese es el fundamento, eso es lo importante del tema. En ese sentido, vamos a empezar a hablar de la identificación de las bacterias patógenas. Hemos visto que el microbioma humano se refiere a toda la cantidad de microorganismos que están asociados con nosotros y que es un aspecto muy relevante e importante en nuestra vida y en nuestra biología propiamente dicha. ¿Por qué? Porque los microorganismos determinan también ese equilibrio de salud o de enfermedad. Aunque ustedes no lo crean, los microorganismos nos ayudan a mantener el estado de salud, porque la mayoría de las bacterias que están asociadas a nosotros son bacterias saprofíticas, son bacterias que no causan daño, son muy pocas las bacterias patógenas. Entonces, cada bacteria en su microambiente lucha por seguir en ese lugar, lucha por mantener su especie en ese lugar. Entonces, cuando el ser humano, por decir, las bacterias que viven en el intestino, nosotros comemos y las bacterias también luchan por el substrato. Entonces, las bacterias saprofíticas son como pequeñas pirañas, como así más o menos haciendo una analogía, que van y comen para ellas y para sus descendientes, para su progenie, para sus hijas. Entonces, si hubiera una bacteria patógena, estas saprofíticas van a representar ser un obstáculo para la proliferación de la patógena. ¿Por qué? Porque hay más saprofíticas que patógenas. Es por eso que las patógenas están agazapadas, están como, ni modo, lo que me quede, los residuos que me queden está bien, ¿no?
Pero si nosotros, por decirlo así, tomamos antibióticos y hemos visto que los antibióticos hacen presión selectiva, van destruyendo las bacterias saprofíticas y obviamente estos nichos ecológicos van a empezar a sobrepoblarse por bacterias patógenas y a veces las patógenas ganan y por eso también nos podemos enfermar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar esas bacterias patógenas? Esto viene a alusión a lo que les mencionaba hace un momento atrás. Cada centímetro cuadrado de la piel tiene aproximadamente 32 millones de bacterias y en su gran mayoría son inofensivas. Estas bacterias se denominan bacterias saprofíticas, ¿no? Entonces, si nosotros nos viésemos unos a otros, nos daría hasta cositas mirarnos. ¿Por qué? Porque nuestra cara se estaría moviendo y todo nuestro cuerpo en sí, todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense todas las bacterias que hay en la piel, todo lo que esté en contacto con el medio ambiente está plagado de bacterias, de microorganismos. Mi piel, mis ojos, mi boca, mi nariz, mis oídos, mis manos, mi cuerpo, todito mi cuerpo está llenito de bacterias. Mi intestino, todo lo que es mi tracto gastrointestinal, también tiene bacterias. ¿Por qué? Porque la boca está en contacto con el medio ambiente. Entonces, nosotros al comer algo, estamos llevando hacia nuestro intestino, hacia nuestro esófago, bacterias. Nuestras fosas nasales y el aparato respiratorio superior está plagado de bacterias. Lo que no tiene que tener bacterias son los sitios privilegiados que están separados por membranas o por células, como por ejemplo el sistema vascular, la sangre, las arterias y las venas no tienen por qué tener bacterias. Tampoco tiene que tener bacterias el sistema nervioso, porque el sistema nervioso está recubierto por 3 finas capas, que son la pía madre, la dura madre y la aracnoides. Entonces tampoco debe haber ninguna bacteria en esos sitios, o el globo ocular. Perdón. No, entonces hay sitios privilegiados donde no debe existir el líquido cefalorraquídeo, no deben haber bacterias, pero solo la simple lógica, y eso quiero que por favor siempre lo pongan en marcha, todo lo que esté en contacto con el medio ambiente tiene bacterias, ¿ok? Ahí tenemos nuestro intestino y es el segundo cerebro. El primer cerebro es nuestro cerebro como tal y el segundo cerebro se ha denominado así a nuestro intestino porque nuestro intestino es el que siente. Si vamos a dar un examen difícil, un examen así, ¿dónde sentimos? En nuestro intestino. El miedo, ¿dónde lo sentimos? En el intestino. Se nos hace, se me ha hecho así como un nudo. O los sentimientos, lo siente el intestino. ¿Por qué? Porque el intestino está plagado de microorganismos y aunque ustedes no crean, bajo ciertas condiciones de estrés, bajan unos, crecen otros. También gracias a eso ustedes pueden entender por qué a veces tenemos gastritis. ¿Por qué? Porque va a haber una bacteria que es el Helicobacter, que tiene sus factores de patogenicidad y virulencia y destruye a otras bacterias y la especie abundante va a ser esta bacteria. Entonces tenemos que ver y saber identificar a qué primera conclusión vamos a llegar. La primera conclusión a la cual debemos de llegar es que nuestro cuerpo tiene más bacterias inofensivas o saprofíticas que patógenas. Son pocas las patógenas. Por lo tanto, es nuestro deber conocer a las patógenas. Porque conociendo a las patógenas vamos a saber cómo combatirlas, con qué combatirlas. Y como son pocas, tenemos que conocer a esas pocas bacterias patógenas. ¿Ya? La mayoría de nuestro cuerpo tiene bacterias saprofíticas y no hay que destruirlas. Porque al destruirlas, creamos un desbalance, una desigualdad, donde las patógenas pueden proliferar y las saprofíticas pueden depletarse, es decir, disminuir, y eso nos causa problemas de enfermedad. Si hay más bacterias fermentadoras en cavidad bucal adosadas a nuestros dientes, a caries dental. Si hay más bacterias anaerobias
proteolíticas, porque producen además succanatos y todo eso en las bolsas periodontales, va a haber bolsas periodontales en enfermedad gingivo-periodontal. ¿Ven? Entonces ha aumentado el número de periodontopatógenas, va a haber enfermedad. Por eso es importante conocer a las patógenas. ¿Y quién se encargó de conocer a las patógenas? Fue aquí los postulados moleculares de Robert Koch. Vamos a hablar ahorita de Robert Koch, esto no lo quiero pasar inadvertido. Como les decíamos, cada centímetro cuadrado de la piel tiene microorganismos asociados a nosotros. Cada parte de nosotros. Miren en la boca, en los labios, en el sistema respiratorio, ¿qué encontramos? Hasta encontramos cándidas, sobre todo en boca. Donde hay humedad, hay cándidas. O sea que nosotros no necesitamos contagiarnos por cándidas. O sea, el hecho de no sé, de pensar que por un beso yo me voy a transmitir cándidas, tal vez deberíamos considerarlo, porque de hecho la cándida vive con nosotros. Es una levadura, es un hongo levaduriforme que vive con nosotros en todas nuestras partes húmedas. A ver, pregunta, y esto ya va a ser para el segundo parcial, ¿no? Ya a partir de esta fecha ya los puntos ganados van a ser para el segundo parcial y sí los van a ya identificar como tales. ¿Cómo sería la respuesta inmune frente a las cándidas? A ver, ¿quién me puede responder eso? ¿Cómo estaría nuestra respuesta inmune frente a las cándidas? ¿Quién me podría responder? ¿Cómo sería la respuesta inmunitaria frente a las cándidas? Bueno, si están en un ambiente húmedo, ¿sería expulsándolas o...? A ver, Carlitos, nuevamente respóndeme. Una respuesta inmune sería expulsándolas del cuerpo. A ver, Carlitos, la respuesta inmune sería muy, a ver, como exagerada, no sería exagerada, no habría respuesta inmune, sí habría respuesta inmune. A ver, en ese sentido, a ver, Carlitos, nuevamente. No lo sé, doctora. Doctora, quizá dependiendo de la cantidad, o sea, si está de una manera normal, no pasaría nada, pero si ya está más cándida, ya habría la respuesta, que son, no sé, como cositas blanquitas, o no me acuerdo el Doctora, nombre. ¿sería si estaría inmunodeprimido? Chicos, sus respuestas son muy buenas, ¿ya? Pero les comento algo y es en el sentido que tú estás diciendo, Danielita. Si ya nuestro cuerpo está con cándidas en todas nuestras partes húmedas, cavidad bucal, axilas, nuestros pies, la parte vaginal, genitales, están plagados de cándidas. No hay respuesta inmune. ¿Saben por qué? Porque hay tolerancia inmunológica. No hay respuesta inmune, es como que nuestro sistema inmune ha entrado en un estado de tolerancia. Es por eso que a veces las infecciones por cándidas pueden tornarse un poco hasta agresivas, pero como hay ausencia de respuesta inmune, porque la respuesta inmune dice, sí hay las cándidas, aunque tu razonamiento es muy lógico, ¿no, Danielita? Tú dirías, a mayor número de cándidas sí debería haber una respuesta inmune, pero como vive con nosotros de manera natural, te cuento que no hay tanto respuesta inmune. Pero de todas maneras, Carlitos, Díaz, ¿quién más ha respondido? Velázquez, creo, no sé, ya van a tener un puntito por animarse a responder y esto ya va a ser para el segundo parcial, ¿ya? Segundo parcial para la práctica 2, se van a empezar a anotar en sus chats. Ok, entonces veamos, chicos, continuemos. Y esto quiero que entiendan. Cuando las bacterias son parte ya de nuestro sistema, de nuestro componente, de nuestro microbioma, nuestra respuesta inmune a ellas a veces es muy pobre o a veces ni siquiera respondemos.
frente a estas bacterias o a estas levaduras. ¿Ya? Y justo las personas que tengan que exponer cándida se van a dar cuenta por eso, y es una de las características sobresalientes en ese aspecto. Y miren, como les decía, cada parte de nuestro cuerpo tiene una infinidad de microorganismos. Esta gran infinidad de microorganismos, miren lo que tenemos en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno, en el ilium, en el colon distal, todo lo que vemos en el aparato urogenital, en la piel, todo lo que vemos en la boca. Chicos, boca se van a asustar porque en la boca tenemos más de 1000 especies de microorganismos. Entonces, como ustedes podrán entender, es impresionante la cantidad de gérmenes asociados a nosotros, pero la mayoría son saprofíticos. Y vamos al punto. ¿Cómo identificar entonces los saprofíticos de los patógenos? ¿Quién se encargó de eso? Robert Koch. ¿Qué hizo Robert Koch? Robert Koch agarró al microorganismo, pero ¿de qué lado, de qué parte? De una parte enferma, porque él dijo, ¿por qué este animalito tiene este cuadro? A ver, un absceso, tiene pus. ¿Por qué tiene pus? O sea, la pus está a mí diciéndome que esa parte del organismo está enfermo. ¿Por qué? Porque hay un cuadro que no es como el resto de mi piel. No es lo mismo. Entonces, esa parte está enferma. O que tenga los pulmoncitos ahí de otra forma. ¿Qué ha pasado con el pulmón? Está como si tuviera tubérculos dentro. ¿Qué ha pasado con el pulmón y todas las características clínicas? Este ratoncito está enfermo. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo una toma de muestra, claro, porque ¿de dónde va a aislar? Cuando yo hablo de aislar, es separar, es quitar. No le voy a quitar y voy a cortar todo el pulmón, no. ¿Cómo yo puedo obtener una muestra desde el pulmón? Cuando nosotros tosemos, estamos expectorando, estamos botando flemas. Entonces, de ahí, esa era la toma de muestra, ¿no? Entonces, una vez que Robert Koch hizo la toma de muestra, pero no de cualquier muestra, sino él empezó a agrupar a los animalitos que él pensaba que estaban enfermos porque tenían la misma sintomatología. Él veía que estaban los ratoncitos muy flacos o algo que le llamó la atención, pero algo que le denotaba, algo que le decía a él que esos animalitos estaban enfermos. Entonces los separó de los que aparentemente estaban sanitos. Entonces, ¿qué hizo él? Él aisló a ese microorganismo de todos los casos de una enfermedad en cuestión, no de todas las enfermedades, porque si no, no va a poder identificar, ¿no es cierto? Lo que él hizo es agarrar y decir, a ver, estos ratoncitos que tienen la misma sintomatología, parece que se trata de la misma enfermedad, entonces los separó, hizo la toma de muestra de esa enfermedad que él pensó, de esa enfermedad en cuestión, ¿ya? Las separó y las puso en un medio de cultivo. Después, ¿qué hizo? Hizo que este microorganismo se desarrolle en ese medio de cultivo. Una vez que ya se veían las colonias, como ustedes podrán ver acá, ¿no? Ahí están las colonias. ¿Qué hizo Koch? Él dijo, bueno, cuando dicho cultivo se inocula en animalitos de experimentación, debe producir la enfermedad típica. Entonces, ¿qué hizo él? Estos mismos microorganismos que están aquí, que fueron aislados inicialmente de este animalito enfermo, los cultivó, hizo que crezcan y de aquí agarró un extracto y le pinchó a otro animalito que estaba sanito, un animalito de laboratorio que él lo cuidó y sabía que era un animalito sano. Lo inyectó todos estos microorganismos a ese animalito. ¿Y qué pasó con ese animalito? El animalito enfermó tal cual, con las mismas características del primer animalito del cual separó a esas bacterias.
¿no? Ahí está el agente sospechoso, dice. Entonces, si era capaz de producir la enfermedad, él dijo, esta bacteria es patógena. Pero para asegurarme, ¿qué hizo? Dijo, por si acaso fuese otra bacteria, voy a volver a tomar la muestra, la voy a volver a cultivar y comparar las características del desarrollo de este cultivo, de este segundo animalito, con el desarrollo de este cultivo de este primer animalito. Entonces, él vio que se trataba del mismo microorganismo. Entonces, ahí dijo él, el microorganismo debe aislarse de la enfermedad producida experimentalmente. Esto es una enfermedad experimental y quiero decirles a ustedes, chicos, cuando nosotros podemos ver que una bacteria es patógena, solo en otro ser vivo. Solo en otro ser vivo. No pueden decir en un cultivo, aquí en este cultivo, ¿acaso el cultivo se enferma? ¿Le da tos? ¿Tiene fiebre? No. El poder patógeno de un microorganismo solamente se lo va a ver en otro ser vivo. A ver, ¿se han entendido los postulados de Koch? Sí, doctora. Ya. Es que, chicos, esto es importante para ustedes. Muy, pero muy importante. ¿Ya? Primero, a ver, ¿alguna vez a ustedes les ha dado alguna infección gastrointestinal o alguna infección urinaria? Chicos, cuéntenme sus experiencias. Partiremos de lo que conocen ustedes. Sí, doctorita, alguna vez a mí me dio una infección del estómago y resultó que era por, no me acuerdo los nombres de los bichitos que me dijo, así por decirlo. Ya, muy bien. ¿Y qué te han pedido, mi amor, para saber qué microorganismo era el agente etiológico? Una muestra, ¿no ve? Muestras de heces fecales. Cuando estamos con infección urinaria, ¿qué nos piden? ¿Muestra de qué? De orina. Cuando sospechamos que tenemos, por decirles, hepatitis, nos van a tomar muestra de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Es lo que ha hecho Koch y que hasta la actualidad se sigue haciendo. Me estoy dejando entender, chicos, hasta la actualidad se siguen realizando estos postulados de Koch. Entonces, para aislar a un microorganismo de una enfermedad en cuestión, lo que nosotros hacemos son las famosas tomas de muestra. Después de hacer la toma de muestra, tenemos que cultivar. Una vez que cultivamos, vemos al microorganismo. Y él, para asegurarse de que sea este el agente etiológico que hizo, le inyectó, le inoculó a un animalito para que el animalito desarrolle la misma enfermedad. Entonces, de esa manera, Koch dijo, es esta la bacteria, porque yo estoy sacando de un animalito que ha enfermado naturalmente. He logrado hasta cultivar, he cultivado al microorganismo. Y ahora experimentalmente yo voy a inocular a un animalito de laboratorio y con esto voy a demostrar que el agente etiológico es el mismo y que se trata de esta enfermedad en cuestión, que era la tuberculosis. Si el microorganismo, si el animalito es sano, se le toma la muestra y en la muestra no pasa nada, o sea, si no hay desarrollo de microorganismo patógeno, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se toma la muestra del animalito sano, miren, si ustedes se observan, aquí no hay germen patógeno, por lo tanto, no hay desarrollo de microorganismo y el animalito sigue sano.
pero el animalito enfermo tiene microorganismos. Pero los investigadores van más allá y le dicen, ¿y cómo tú podrías demostrar una cosa que hacen el examen y en cualquier lado? Ustedes tienen que entender, chicos, que si una bacteria es patógena es porque tiene la información genética para ser patógena. Si una bacteria no tiene genes de patogenicidad, entonces ahí ustedes tienen que entender que la bacteria no va a ser patógena. Entonces, para ser patógena tiene que tener genes de patogenicidad y esa era la pregunta del examen. Si hay un paciente con un absceso agudo, para que esa bacteria haya causado semejante cuadro patológico, ¿no es cierto? Para que haya crecido el absceso y haya habido ese aumento de volumen, la bacteria ha tenido que hacer algo. No es que solamente su presencia, sino ahorita ustedes estarían enfermos de todo y de nada porque son miles y miles y miles y miles y miles y miles de bacterias que hay en nuestro cuerpo. Pero ¿acaso estamos enfermos? A ver, fíjense ustedes en el espejo, ustedes son radiantes, bonitos, bonitas. ¿Por qué? Porque no están enfermos. Entonces, si ustedes tienen un proceso infeccioso, es porque la bacteria ha hecho algo para causar ese daño. ¿Y dónde está codificado ese algo? Eso está codificado, ¿dónde? En los genes que tiene la bacteria. Una bacteria se diferencia. Entonces, ¿dónde tienen que irse ustedes? Siempre váyanse al fundamento. Si una bacteria es patógena, es porque tiene, pues, ¿qué cosa? Genes de patogenicidad. ¿Qué es un gen de patogenicidad? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un gen de patogenicidad, por favor? ¿Cuál sería un gen de patogenicidad? ¿Por qué una bacteria es patógena y por qué otra no es patógena? A ver. El ADN extracromosómico, doctora. Ya, en el ADN extracromosómico pueden haber los genes de patogenicidad, ¿no? Dame un ejemplo de un gen de patogenicidad que esté en el plásmido. A ver, chicos, denme un ejemplo de un gen de patogenicidad que esté en el plásmido. Denme el ejemplo ya de la expresión de ese gen. A ver, ¿cómo se expresaría ese gen? Beta-lactanasa, doctora. A ver, Velázquez, dime de nuevo. La producción de beta-lactanasa. ¿Ese es de patogenicidad o de resistencia, Velázquez? Sería de resistencia. Ya, está bien, Sí, pero doctora. ahora escúchate Doctora, tú mismo. su cápsula Los sería... plásmidos, ¿sí? A ver, Daniel, tú dices la cápsula. A ver, Velázquez, ¿qué estabas diciéndome tú? Tal vez el plásmido ENT, doctora, el que hace que la bacteria genere potentes exotoxinas. Muy bien. Súper buena tu respuesta, porque una exotoxina es la que causa daño a nuestro cuerpo, a nuestros tejidos. Muy bien, Velázquez, esa es la respuesta. Y otra respuesta, Pereira, tú me querías responder a algo. Vas a disculpar, es que tu nombre no sale, solo tu apellido y te puedes tener que llamar por tu apellido. Pereira. Está bien, doctora, no, le quería decir lo mismo que le dijo mi compañero de las enzimas, pero dijo que... Enzimas, es que vos estás diciendo otra cosa. Tu compañero ha dicho toxinas y tú has dicho enzimas. No es lo mismo decir toxinas que decir enzimas. Y tu respuesta es también correcta. ¿Qué destruye las células que están al paso de las bacterias? Las enzimas, las colagenasas. Las colagenasas destruyen colágeno. Las hialuronidasas destruyen ácido hialurónico. Las toxinas viajan más allá, son más poderosas, son más potentes. Pero esas son las que causan, chicos, esos son genes de patogenicidad. Eso es el lipopolisacárido también, que es el lipopolisacárido es constitutivo porque forma parte del cuerpo de la pared celular de una gran negativa, pero cuando se libera nos causa daño.
Ese es otro gen de patogenicidad. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Y esto es lo que ha demostrado Koch. Cuando él ha hablado de fenotipo, cuando hablamos de fenotipo, ¿qué estamos hablando? Cuando decimos fenotipo, ¿qué es el fenotipo? La expresión del gen. Ya, entonces la información está en el gen, ¿no es cierto? La información está en el gen. Si el gen se expresa, ya estamos hablando del fenotipo. Y esto yo les he preguntado en el examen. El gen podría ser el gen ENT de enterotoxinas, el gen INF de invasión. Podrían decirme el gen de enzimas, el gen de toxinas, el gen del lipopolisacárido. Pero ahí está el gen. Pero si el gen no se expresa, la bacteria no es patógena. Pero si el gen sí se va a expresar y va a liberar enzimas, y va a liberar toxinas, o va a liberar alguna cosa o alguna sustancia, puede volverse patógena. Entonces eso es lo que ha demostrado Koch con sus postulados moleculares. Estos no son los postulados moleculares. Esta es la forma de demostrar que una bacteria es patógena en un experimento in vitro. Pero cuando ya son moleculares, se está yendo al fundamento. ¿Por qué una bacteria es patógena? Porque dice, el fenotipo o propiedad de investigados deben relacionarse con los miembros patógenos de un género o cepas patógenas de una especie. ¿Qué les está diciendo con esto? Esto parece difícil. Pero si digamos, Koch, ustedes saben que Koch es el que ha descubierto el Mycobacterium tuberculoso, ¿no es cierto? La tuberculosis. El bacilo de la tuberculosis es una bacteria. Y esta bacteria, él vio que él ha descubierto, por eso se llama bacilo de Koch. Y él dijo, a ver, ¿qué es lo que tiene esta micobacteria? A ver, ¿qué es? ¿Por qué la micobacteria causa tuberculosis y la muerte de tanta gente? Entonces él empezó a estudiar sus genes y dijo, ay, esta micobacteria había tenido una pared rica en lípidos. ¿Y qué tienen que ver estos lípidos? Que no deja que se fagocite. O sea, el macrófago se lo fagocita. Aquí está el macrófago, le vamos a poner dientecitos, todo aquí adentro. Pero aquí dentro del mismo macrófago, los lisosomas que tienen que unirse, tienen que sí o sí unirse y formar el fagolisosoma, no se unían a este bacilo. Y más bien el bacilo, como si fuera, no sé, un lugar de reproducción, el macrófago, el bacilo se empezó más bien a dividir dentro del macrófago. Y él dijo, ¿y por qué? Porque ¿qué es lo que tiene este Mycobacterium? Entonces dijo, a ver, ¿qué es lo que evita que este macrófago destruya la bacteria? Ah, son los lípidos. Tanto lípido había evitado que sea fagocitada esta bacteria. Ah, entonces el lípido ya es el fenotipo. ¿Por qué? Porque ya existen los lípidos de ADN, de ARN, lípidos. Entonces los lípidos ya es el fenotipo. Todo lo que se ve ya es el fenotipo. Ya ahí está. El fenotipo es esa propiedad que está investigando Koch, porque los lípidos evitan la fagocitosis. Deben relacionarse con el miembro patógeno. Claro, el Mycobacterium tuberculoso es patógeno y causa la tuberculosis. ¿Existen otros Mycobacterium? Sí, existen otros Mycobacterium, pero el Mycobacterium tuberculoso es patógeno. Entonces, si es patógeno, tiene algo, ya, ese algo es su fenotipo y se relaciona con la bacteria patógena. ¿Quién me puede dar por otro punto para su segundo ya, para la parte del segundo práctico y el segundo parcial? ¿Quién me puede dar ahorita otro ejemplo de un fenotipo que esté relacionado con una bacteria patógena o con una cepa o una especie patógena? ¿Quién me puede dar otro ejemplo aparte del bacilo de la tuberculosis? A ver. Anímense, no importa si se equivocan, pero a ver, anímense. La hepatitis B, doctora. Pero estamos hablando de fenotipo. A ver, Ancasi, te voy a escuchar a vos, Ancasi, y luego a vos, Noel.
¿El Streptococcus mutans relacionado con la caries dental? ¿Qué libera el estreptococo para causar caries? Ácido. Ya, te has llevado puntos. Porque sí, si no liberaría ácido, porque ese es el fenotipo. Porque si tú me dices el estreptococo relacionado con la caries, pero ¿qué hace el estreptococo para causar caries? Es el fenotipo el que tú tienes que identificarme. Entonces el fenotipo tendría que ser el ácido. El ácido descalcifica el esmalte y al descalcificar el esmalte causa la enfermedad del diente. Entonces el fenotipo expresado es el ácido. Y ahí está perfecto. Muy bien, Ancasi, te has llevado un punto en teoría. Noel, ¿qué otro ejemplo me quieres dar, Noel? Podría ser el lípido A de los lipopolisacáridos, doctora, lo que le da la toxicidad. Ya, muy bien, el lipopolisacárido en sí y el lípido A, ¿por qué? Porque le da todo el poder tóxico y nos puede causar tantos efectos fisiopatológicos. Muy bien, Noel, porque ese ya es el fenotipo. Para que la bacteria tenga lipopolisacárido, entonces tiene que tener el gen, ese es el genotipo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos, ustedes ya están identificando entonces a bacterias patógenas. ¿Me estoy dejando entender? Se están dando cuenta por qué una bacteria es patógena. Doctorita, ¿y qué es SIDA? Perdón, mi amor. La enfermedad del SIDA igual es patógena, ¿verdad? ¿O me estoy confundiendo? Virus, pero... Claro, o sea, a ver. El SIDA es un acrónimo, ¿no? De síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la enfermedad. Ahora, ¿cuál es el fenotipo del virus que causa la inmunodepresión? O sea, ustedes... VIH. El VIH, pero ¿qué hace el VIH? Va a ir a los linfocitos de CD4, doctora, que va a causar el inmunodeficiencia. Ya, a ver, hay que enriquecer eso más. A ver, Carlitos, tú querías hablar. Iba a decir lo mismo, pero inhibe los linfocitos T, ¿no? Ya, en realidad destruye el linfocito T. Lo destruye porque lo lleva a una muerte celular. Entonces, al ser destruido el linfocito T, el fenotipo del VIH, el fenotipo expresado, no es que una enzima va a hacer que el linfocito vaya a la muerte celular programada. Este tema de los virus, en cuanto a su fenotipo se refiere, es la expresión del mismo virus y de su replicación. O sea, el hecho de que el virus utilice nuestra célula para replicarse va a ir a afectar el metabolismo de la célula y eso sí o sí nos va a causar algunos problemas celulares, moleculares que nos pueden llevar a muertes celulares programadas. Entonces, sin embargo, cuando ustedes ven el tema de, y quiero que para que aterricen, porque virus ahorita todavía no quiero profundizar, porque si yo les voy a hablar se pueden confundir. Les voy a hablar cuando hablemos de virología sistemática. Quiero que me lean el título del tema. ¿Qué se llama? Patogenia de la infección Bacteriana. Bacteriana. Entonces, si estamos hablando de bacterias, trataremos de dar ejemplos de bacterias. ¿Para qué? Para no confundir con virus, porque los virus son más complejos, serán más chiquititos, más simples. Pero chicos, su forma de accionar y su forma de causar enfermedad es diferente al de una bacteria. Y si ahorita yo me voy a ir a meter con virus, yo los voy a confundir porque todavía tenemos que tener algunas nociones más, aparte de las generalidades de virus que les he dado, hay otros aspectos y van a ver que son muy moleculares. Si quieren pueden ir a ver. Ahora sí, a diferencia del primer parcial que yo he sacado de muchos textos y todo, el segundo parcial
ya van a empezar a estudiar de un texto único, ya va a ser más llevadero para ustedes porque ya no necesitan la grabación para entender, sí, pero ya pueden tener el texto a mano, que es el de Marta Negroni, leerlo varias veces y con la grabación ya pueden asociar o acordarse, ¿ya? Pero no nos metamos todavía con virus. Yo les estaba pidiendo ejemplos de bacterias, el fenotipo estudiado. A ver, para que yo identifique una bacteria patógena, ¿qué me fijo? ¿En el genotipo o en el fenotipo? Fenotipo. En el fenotipo. ¿Y qué cosas saber del fenotipo? Si yo quiero saber que una bacteria es patógena, por eso a eso me iba. Denme ejemplos de fenotipos de bacterias patógenas. Ahora sí quiero que me hablen de bacterias patógenas. Vamos. Fuerte, fuerte. Claros, dime claros, mi amor, dame el ejemplo. ¿La bacteria Escherichia coli no sería? Fuerte, otra vuelta, vidita. Claros, Aguilar. La bacteria Escherichia coli no sería. El fenotipo, pero identificame el fenotipo. A ver, Castillo. Doctora, los estafilococos hacen resistencia a antibióticos, Pero yo no te estoy pidiendo resistencia. ¿no ves? No te estoy pidiendo resistencia, te estoy pidiendo que me des ejemplos de fenotipos de bacterias patógenas, no de resistencia. Diciendo lo que dijo la compañera de la Escherichia coli, genera infección, ¿no?, en el estómago. Claro, pero ¿cuál sería para que haya infección, Carlitos? ¿Cuál es el fenotipo expresado? Que se adhiere. ¿Producción de toxinas? Las toxinas, ahí está. Toxinas es el fenotipo expresado. ¿Qué otro fenotipo expresado más podría haber? Tal vez, doctora, que tiene gran cantidad de bilis para su adherencia con otras bacterias y con el tejido. Ya, perfecto. Eso es virulencia. La virulencia no es patogenicidad, porque se adhieren es gracias a la virulencia. Pero para causar enfermedad, tienen que liberar algo para destruirte la célula. Para ser patógena, tiene que liberar algo para destruir, para dañar tu tejido. Ese es el fenotipo de la bacteria patógena. Y lo que ha hecho Koch es estudiar eso. Entonces, ¿cuál va a ser el fenotipo de una bacteria patógena? Estudiar sus enzimas, estudiar sus toxinas, estudiar el lipopolisacárido, estudiar hasta la cápsula, porque la cápsula evita la fagocitosis. Ese es el fenotipo. No es causar solamente la enfermedad, y si ustedes me dicen, el fenotipo es la Escherichia, pero es que la Escherichia puede ser que ese rato no esté causando. Ahorita ustedes tienen más Escherichias que no sé en el mundo, y ahorita están con una infección. No. Las Escherichias ahorita yo no estoy con una infección, no tengo diarrea, no tengo enfermedad alguna. Ustedes tampoco. Para tener la enfermedad, entonces, ¿qué tiene que hacer la Escherichia? Tiene que expresar esos genes. ¿Y a manera de qué los expresa? A manera de enzimas, a manera de toxinas, a manera de sustancias tóxicas. Ese es el fenotipo estudiado. No solamente es la bacteria o la enfermedad causada. Ya, señorita, que usted me dijo Escherichia, Carlitos, el hecho de que haya la infección, tú tienes que preguntarte por qué hay la infección, qué ha hecho la bacteria para causar el daño. Entonces, si va a causar el daño, tiene que liberar algo, tiene que hacer algo la bacteria. Ese algo, ¿qué se había llamado, chicos? Enzimas, toxinas. Y eso es el fenotipo. La expresión. El fenotipo es la expresión del gen. Hoy en esta clase vamos a hablar justamente qué enzimas, qué toxinas pueden causarnos. Y eso las hace patógenas. Ahora, una vez que Koch dice eso, los otros investigadores le dicen, demostranos pues.
demostrarnos que ese es el fenotipo. Y él dice, ahora, ¿cómo les voy a demostrar? A ver, estos changos que no me creen, a ver, ha tenido que cranear, pues, coach. Entonces, ¿qué ha hecho, coach? Ha agarrado y ha estudiado, aunque ustedes no lo crean, toda la secuencia genómica de las bacterias patógenas y ha encontrado al gen que producía la enzima. Digamos, si la enzima que destruye ácido hialurónico es la hialuronidasa no aparece de la nada, ¿no ven? No es que la bacteria, o ustedes que tengan saliva. ¿Por qué tienen saliva ustedes y cuando hablan sale tanta saliva de la cavidad bucal? Ustedes tienen saliva porque tienen el gen, tienen la información para tener saliva. Si yo no quiero que ustedes tengan saliva, lo que se hace es agarrar las células y se identifica cuál es el gen que codifica la saliva y se lo inactiva. Entonces su boca va a estar en xerostomía, seca, sin saliva, sus mucosas así secas, su lengua seca, como si fuese lija, sus mucosas todas secas, agrietadas, hasta sangrantes. ¿Por qué? Porque han inactivado al gen productor de saliva. Lo mismo pasa con una bacteria patógena. En vez de saliva, las bacterias botan enzimas o botan toxinas que dañan el tejido. Si yo inactivo el gen que hace posible que se liberen las enzimas o las toxinas, inactivo ese gen, entonces la bacteria automáticamente deja de producir la enzima o deja de producir la toxina. Entonces él le dice, miren, ha perdido esta característica que es medible, porque esta bacteria ya no está produciendo y le ha inyectado esa bacteria que ya no produce al animalito y el animalito está sano. Ahora dice, ahora lo voy a volver a activar, voy a hacer una reversión y una restitución alélica de ese gen que lo he mutado adrede, a propósito, y esta bacteria va a volver a sintetizar la enzima, les dice, y vuelve a hacer eso, inyecta el extracto de esa bacteria y el animalito nuevamente se vuelve a enfermar. Entonces, chicos, no hemos perdido el tiempo. Lo que yo quiero que entiendan, que todo lo que una bacteria tiene, que todo lo que una bacteria libera, ¿dónde está dado? En la expresión del genotipo, doctor. Está toda la información está en los genes. En los genes. Pues. Después, si se expresa, ya es el fenotipo. Y si ese fenotipo es una enzima, una toxina, una sustancia que daña a nuestros tejidos, ¿cómo se va a catalogar a esa bacteria? Patógena, doctora. Bacteria patógena, doctora. Patógena, muy bien, chicos. Y eso es así como tienen que ver. Cuando yo les he preguntado en el examen y les he dicho, es una bacteria, ¿no? Es un absceso agudo de origen dental. Dígame cuál es el fenotipo identificado de determinante de patogenicidad. Porque una bacteria podría causar un absceso. A ver, chicos, ahora, esto tiene que ver con el examen. A ver. Porque va a empezar a expresar sus genes de patogenicidad, doctora. Pero dime, pues, cuáles van a ser ese fenotipo, Daniel. No solamente me digas los genes, porque eso es el genotipo. Porque este examen te pedía fenotipo, genotipo. ¿Cuál sería el fenotipo? Porque van a generar la toxina. Exacto. Las toxinas que lo Eso era lo que tenían que poner ustedes y eso tiene que ver con genética microbiana. El estudiante que domina genética microbiana
domina todo, porque todo lo que tenemos, inclusive en los seres humanos, si nosotros tenemos cabellos, si nosotros tenemos pestañas, si nosotros tenemos cejitas, si nosotros tenemos uñas, si nosotros tenemos saliva, si nosotros tenemos jugos gástricos, si nosotros tenemos hormonas. ¿Por qué tenemos todo eso? Porque en nuestra información genética están los genes que codifican para cada uno de esos elementos. Si una bacteria tiene pilis, ¿por qué tiene pilis? Porque tiene el gen para tener pilis. Si una bacteria tiene flagelo, ¿por qué tiene flagelo? Porque la bacteria tiene el gen para flagelo. Si una bacteria libera una potente exotoxina, es porque tiene ese gen de exotoxina, pero ojo, la exotoxina ya está dañando células humanas. Entonces esa bacteria no es cualquier bacteria. ¿Qué había sido? Patógeno. Eso. Muy bien han aprendido y ojalá no se olviden, porque hoy día hemos resuelto el examen y para sorpresa de ustedes mismos sabían las respuestas, todas las respuestas, pero se han confundido porque les ha faltado tiempo para repasar. Entonces, desde ahorita, no se olviden, por favor, que una bacteria es patógena cuando su fenotipo expresado va a ir a dañar células del hospedero. Si el fenotipo expresado es la enzima, entonces esa es una enzima que destruye o daña tejido humano, la bacteria es patógena. Si el producto que libera la bacteria no le hace daño a la bacteria, entonces la bacteria es saprófita, no nos hace daño. Y ese es el tip más grande que ha dado Koch. Koch habla de eso y esos son los postulados moleculares. Entonces, el fundamento de los postulados moleculares de Koch es el primero. ¿Por qué? Porque él ha estudiado el fenotipo y cuando habla de fenotipo es de la propiedad que se expresa, que se investiga. Si esta bacteria produce enzimas que destruyen tejidos, toxinas que destruyen tejidos, la bacteria es patógena. Listo, y eso es. Ahora hablemos del proceso infeccioso. Cuando nosotros hablamos de un proceso, primero yo les he dicho también otra cosa muy cierta hoy día. Cuando queremos entender algún punto, alguna temática, lo primero que quiero que hagan, por favor, chicos, es que ustedes, por favor, hablen del concepto, entiendan el concepto. ¿Qué es la infección? A ver. Cuando yo hablo de proceso infeccioso, me tienen que decir qué es la infección para entender qué es el proceso infeccioso. ¿Qué es la infección? A ver, un concepto de lo que es infección. Doctora, multiplicación de microorganismos. Muy bien, pero sabes que la multiplicación ahorita tú la tienes, Vidita. En este preciso momento tus bacterias se están multiplicando. Las que han muerto están siendo restituidas por las otras que están empezando a multiplicarse y sin embargo tú no estás con un proceso infeccioso. Entonces serían los patógenos, ¿no? Exacto. La palabra clave en este caso es que identifiques que el proceso infeccioso está dado por bacterias patógenas. Por eso todo el fundamento de este tema es que tú entiendas el origen de las infecciones basándote en las bacterias patógenas. Entonces, ¿qué es el proceso infeccioso? El proceso infeccioso se refiere ¿a qué? Se refiere al microorganismo patógeno que ingresa dentro de un hospedero, se multiplica, se disemina y sale de este. Ese es el proceso infeccioso. ¿Cuál es el tip, chicos, para reconocer qué es un proceso infeccioso, qué es una bacteria? A ver, ¿cuál es el tip para reconocer que la bacteria es patógena? ¿Cuál es la clave del éxito para reconocer que una bacteria es patógena? ¿El fenotipo? El fenotipo expresado. El fenotipo expresado, entonces,
molecularmente hablando, ¿qué sería? Que Expresión ataquen del nuestras fenotipo. células. Enzimas, Enzimas, toxinas, las toxinas. cápsulas. Muy bien, han aprendido. Para entender que es un proceso infeccioso, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál es el aspecto relevante que me tengo que acordar? El fenotipo. Eso, que es el ingreso de una bacteria patógena a nuestro cuerpo, y no solamente es el ingreso, es la multiplicación, la diseminación de la bacteria en nuestro cuerpo, y eso da lo que se denomina como proceso patógeno. Y en ese sentido vamos a ver que hay organismos que se denominan parásitos, pero escuchen, un parásito es que cuando yo hablo de parásitos, puedo decir parásito intracelular obligado y estoy hablando de virus, de clamidias y de rickettsias. Pero un parásito también puede ser una actenia solitaria. Entonces el término parásito se refiere al organismo que vive a expensas de otro, que vive sobre, dentro de otro organismo vivo, del que logra obtener nutrientes, del que logra obtener beneficios y él no aporta en nada. Este microorganismo, este parásito puede crecer, puede reproducirse dentro de, digamos, o sobre el organismo del ser humano. Y a veces los parásitos no causan daño y otras veces sí causan daño. Entonces, un parásito tiene que ser entendido como un organismo que está sobre o dentro de otro organismo vivo, del cual obtiene beneficios, sus nutrientes, en el cual se puede dividir, a veces sin causarnos daño, como la mayoría de las bacterias que viven con nosotros son parásitas, pero no en el sentido de ser parásito por sí, porque ustedes podrían decir, pero una actenia solitaria es un parásito. Es que no me estoy yendo al significado literal de la palabra, sino al concepto de parásito. Un parásito es un organismo vivo que vive dentro o sobre otro organismo vivo, del cual obtiene beneficios, en el cual se puede además dividir o multiplicar. A veces no causa daño y a veces sí. Cuando causa daño, entonces el parásito es un parásito patógeno. Y cuando no causa daño, es un parásito normal, saprófito. Entonces, pero el concepto de parásito es, les voy a dar un ejemplo. Un piojo. Un piojo es un parásito. Vive sobre el cuero cabelludo de nuestra cabeza. Se alimenta de la sangre del cuero cabelludo. Está viviendo sobre mi organismo, se está manteniendo. ¿Y en qué me aporta a mí ese parásito? En nada. Absolutamente en nada. Entonces, el que se aprovecha y obtiene el beneficio es el piojo. Ahora, al picarme me está causando prurito, me está causando problemas. Entonces es un parásito ectópico dañino. En cambio, hay otras bacterias que viven conmigo, que se están relacionando conmigo, viven a expensas de mí, pero no me causan daño. Y entonces ese es un parásito, pero es saprofítico. El término parásito se refiere entonces al hecho de que es un organismo que vive dentro o sobre otro organismo, que vive a expensas de ese, y el otro no aporta en nada. Ese es un parásito. Cuando el otro aporta en algo, ya estamos hablando de mutualismo y también podemos hablar de simbiosis. Por ejemplo, las bacterias que viven en nuestro intestino se benefician con la comida que ingerimos, porque ellas también se alimentan, pero ellas nos ayudan a digerir también los alimentos y además producen vitamina K. Entonces es mutualismo. Yo te ayudo, tú me ayudas. Gracias.
Y esas bacterias son parásitas saprofíticas porque no me están causando daño. ¿Viven a expensas mías? Sí, pero me están aportando en algo, sí. Entonces ese es. Pero el parásito que no aporta en nada, parásito. El parásito es el aprovechado. Y a veces ese aprovechado es el que puede a veces causar enfermedad o no, pero ese es un término de parásito, ¿ok? Puede o no causar enfermedad. Ahora, ¿qué es la infección? La infección es la entrada, la multiplicación, la división, la diseminación de un microorganismo dentro de otro organismo. Pero ¿cuál es el tip para decir que es infección? Que este microorganismo sea patógeno. Patógeno. Ahora, para entender el proceso infeccioso, lo que yo tengo que ver es cómo entra dentro del hospedero. ¿Qué vías de ingreso tiene un germen patógeno para entrar dentro del hospedero? Entonces yo tengo en el proceso infeccioso, tengo que identificar puertas de entrada, puertas de salida, ¿ya? ¿Por qué de salida también? Porque la salida es clave, porque si un parásito se queda dentro de mi cuerpo, ¿cuál es el riesgo? De que las defensas, perdón. Mil disculpas, chicos. Sin querer lo he dejado encendido mi celular y con micrófono elevado lo estoy apagando. Van a perdonarme, por favor. Ya. Les estaba diciendo entonces, el proceso infeccioso. Para entender el proceso infeccioso, yo tengo que entender desde la puerta de entrada. Tiene que haber una puerta de entrada. Tiene que haber el establecimiento, la multiplicación del microorganismo y tiene que haber la salida. Les estaba diciendo que la salida es tan importante como la entrada, porque si un microorganismo se queda en nuestro cuerpo, corre el riesgo de que las defensas, o si en el peor de los casos, si ameritase el caso, los antibióticos lo van a matar. Entonces, una vez que entra, se prolifera, se multiplica, tiene que salir. ¿Cuáles son las puertas de entrada del parásito al hospedero? El sistema respiratorio, ¿no es cierto? Nosotros podemos adquirir miles de microorganismos y la puerta de entrada es el sistema respiratorio, que puede ser la nariz, la cavidad bucal. Y miren, hay bacterias patógenas que ingresan por el sistema respiratorio. Miren, este es el caso del bacilo de Koch, del bacilo de la tuberculosis. Es fagocitado fácilmente, pero miren, dentro de la bacteria, aquí están los lisosomas. Uno diría, pero ¿por qué los lisosomas no se fusionan? Porque el bacilo de la tuberculosis tiene unos lípidos que evitan la fusión este sería el endosoma con los lisosomas y que se forme el fagolisosoma. Entonces las bacterias empiezan a proliferar, más bien como si fuera, ¿qué cosa? Como si fuera un cuarto rentado para su proliferación. Y el macrófago, miren, en vez de ayudar a eliminar a la bacteria, ¿qué va a hacer? Miren, este macrófago está llenito de las bacterias y más bien podría el macrófago por vía sanguínea diseminar las bacterias, porque estas bacterias son rígidas, y llevarlas a otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, fíjense qué interesante y qué importante es la puerta de entrada. La puerta de entrada entonces lo constituye el sistema respiratorio, la cavidad bucal. Por boca entra N cantidad de bacterias patógenas a nuestro cuerpo. Hasta virus, el COVID, entre los virus, pero no confundamos, ya les he dicho, el tema se trata de patogenia de la infección bacteriana. Ejemplos de bacterias patógenas que entran por nuestra boca también. Vamos a mencionar a las bacterias que causan las diarreas. Por ejemplo, tenemos a las salmonelas, a las shigelas,
Después vamos a mencionar algunas escherichias, las enteropatógenas, las enteroinvasivas, las enterotoxigénicas. Entran tantas bacterias por boca que no les va a dar miedo estudiar boca porque entra todo por boca. Ok. El sistema digestivo, bueno, este es el sistema respiratorio y les decía, el sistema digestivo, la cavidad bucal, es ideal para que no solamente entren bacterias, entran parásitos, a veces como en estado larvario, en estado de sus, se podría decir, como huevos, ¿no? Por ejemplo, si uno come carne contaminada de un cerdito que tiene cisticercosis, después el individuo puede tener cisticercos, que es un parásito terrible porque se va a nuestro sistema nervioso central, lo destruye. No saben, son parásitos asesinos, como esa serie que se llama en Discovery, Parásitos Asesinos, las yardias, las amebas, y bueno, un sinfín de bacterias. Entonces, dentro de las puertas de entrada estamos viendo sistema respiratorio, sistema digestivo, y aunque ustedes no crean, la piel y las mucosas. ¿Por qué la piel y las mucosas? La piel y las mucosas son la barrera más importante, la integridad, que nuestra piel esté sanita, esté bonita, es indispensable. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo puede la piel y las mucosas ser una puerta de entrada? Aquí tenemos al mosquito que es transportador del dengue, de la chikungunya, y hay enfermedades que se transmiten por insectos vectores, porque estos vectores van a picar y al picar van a inyectar al microorganismo. O cuando nos mordemos las mucosas, o cuando nos da algún tipo de enfermedad, claro, el herpes, por ejemplo, va a ir a lesionar a las mucosas. O cuando nos tocamos los granitos, ¿no? Nos dan acné. Entonces, chicos, la piel y las mucosas pueden ser una vía de entrada cuando la mucosa tiene soluciones de continuidad a través de picaduras, de cortaduras, o cuando nos tocamos, ¿no es cierto? Cuando nos tocamos la piel y empezamos a infectarlas porque nuestras uñas siempre están sucias, o cuando mordemos las mucosas. Esas son las puertas de entrada y son importantes. Entonces, los componentes de la superficie de los microorganismos tienen que tener además la capacidad de adherirse a estos epitelios. Porque si el microorganismo no se adhiere al epitelio y nuestras defensas son buenas, no se van a dar estos procesos. Cuando ya hablemos de mecanismos de adherencia, a ver, ¿cuáles son las estructuras que le permiten adherirse a una bacteria? A ver. Las fimbres y fimbres, doctora. Hola. Muy bien. Velázquez, Aguirre, Padilla, muy bien, Pilis o fimbres. Y cuando las bacterias se adhieren, se dice que son bacterias. ¿Qué bacterias van a ser? Virulentas. La virulencia, el principal factor de virulencia es la adherencia. ¿Por qué de virulencia? La virulencia debe expresarse como la capacidad de ser más agresiva que otra. Pero si es más agresiva, ¿es por qué? Porque puede adherirse. Otras bacterias no se adhieren y así como entran, salen por heces fecales. Pero si se adhieren, se quedan con nosotros. Y esa es una bacteria virulenta. Muy bien. Entonces eso es importante. Y estos microorganismos pueden inclusive, como les digo, ¿no?, atravesar la piel, las mucosas intactas. Pueden ser introducidos por estos insectos vectores, ¿ya? Y eso es importante. Ahora, el segundo paso para entender el proceso infeccioso es hablar del establecimiento y su multiplicación. Una vez que la bacteria ha ingresado, tal vez es lo más fácil ingresar, lo más difícil es establecerse y multiplicarse. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está pues así sin defensas. Nuestro cuerpo tiene defensas. Entonces tienen que luchar contra los macrófagos, contra todo nuestro sistema de defensa.
En ese sentido, lo que nosotros tenemos que pensar es que estos microorganismos tienen que establecerse gracias a todos esos factores que evitan la fagocitosis, como son la cápsula, o que pueden adherirse o le permiten a la bacteria adherirse a los tejidos, como acaban de decir, los pilis, los fimbrias, otra vuelta a la cápsula. Es todo un desafío. Y después de eso se multiplican y luego de multiplicarse se tienen que diseminar. Entonces ahí ya también entran las vías de diseminación. ¿Cómo se puede diseminar una bacteria? Por vía sanguínea. Y hemos visto varias veces este videíto donde la bacteria ingresa al torrente sanguíneo y la sangre lleva al microorganismo por todas partes. Y miren, ahí está justamente este mecanismo, es el más importante, como les decía, el de adherencia. Si la bacteria aquí se queda, se adhiere y después ¿qué va a pasar? Va a dañar este tejido, ¿no es cierto? Miren tantas bacterias que están llegando por la sangre y están adhiriéndose a nuestros tejidos. Entonces, otra vuelta, proceso infeccioso, vías de entrada, sistema respiratorio, sistema digestivo, piel y mucosas, establecimiento, multiplicación, gracias a que se establecen y multiplican, gracias a sus estructuras que le permitan adherirse. Luego tienen, una vez que se han logrado adherir y luchar contra nuestras defensas, luego se diseminan. ¿Cuáles son las vías de diseminación? La vía sanguínea, la vía linfática y hasta los mismos tejidos. Ahí está la vía linfática. Y miren, si yo tengo un absceso de origen dentario, el absceso y todo este líquido purulento puede invadir junto con las bacterias productoras. Por eso, para que la bacteria invada, tiene que destruir hueso. El hueso está formado por ácido hialurónico, tejido hialurónico. Entonces, esta va y también colágeno y todo, porque la matriz ósea es matriz ósea orgánica e inorgánica. Y las enzimas que van destruyendo esto va a permitir diseminarse por los espacios aponeuróticos y subaponeuróticos. Miren, las infecciones de origen dentario pueden dar estos cuadros severos como la celulitis y la angina de Ludwig. Este es un proceso pero tan peligroso que pone en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, este paciente necesita internación, ¿no? En el caso de angina de Ludwig, que vamos a ver. Y entonces fíjense cómo se ha diseminado a través de los tejidos. De esta manera las bacterias pueden llegar a alcanzar diferentes tejidos, como les digo, y estos tejidos van a ser pues aptos para diseminarse. Si miren, han logrado destruir el tejido más duro del cuerpo, que es el esmalte, han llegado a invadir conducto, han destruido hueso. Cuando ya estén en tejidos blandos es pichanga para las bacterias, pan comido, se van a diseminar con una facilidad única. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando ya estamos con celulitis, con abscesos agudos, con anginas de Ludwig. ¿Por qué? Porque las bacterias, miren, una angina de Ludwig, es, como les digo, un cuadro muy, muy complicado, se puede ir hasta hacia atrás y no saben el desastre que puede ocasionar la diseminación de esas bacterias hasta áreas privilegiadas. ¿Cuál sería el fenotipo de la bacteria para llegar a este estado, a llegar a estos abscesos? A ver, díganme, ¿qué fenotipo expresado tiene que tener esta bacteria para llegar hasta este estado? Libera toxinas o enzimas. Sí, toxina, doctora. Enzimas, toxinas que destruyen Tejido, doctora. tejidos, ¿no? Entonces eso están entendiendo bien, el fenotipo es la clave del éxito para entender eso. Muy bien, y ahora, ¿cómo perpetúa la especie? Seguimos con el proceso infeccioso. Para que una bacteria pueda llegar a perpetuar su especie, tiene que salir del cuerpo. Porque si no sale del cuerpo, corre el riesgo de ya nunca más salir y que nuestras defensas o los antibióticos las destruyan. O sea, si este individuo ha tenido un proceso infeccioso, ha ingresado por vía respiratoria,
ha ido hasta los pulmones, se ha multiplicado en los pulmones y qué sé yo. Entonces, como entró por vía respiratoria, al toser tiene que también salir por vía respiratoria. O sea que para perpetuar la especie, las bacterias tienen que escoger una vía de salida del hospedero que por lo general es la misma vía que utilizó para entrar. Entonces, si es la vía respiratoria, sale por vía respiratoria. Si es por vía digestiva, sale por heces fecales. Y si no, y si fuese por la picadura del mosquito, entonces tiene que encontrar un mecanismo efectivo de transmisión, porque resulta que el mosquito tiene que, o sea, las bacterias tienen que estar justamente más conglomeradas, en mayor carga bacteriana, cerca de la piel. Entonces, ni bien el mosquito con su probóscide vaya a picar a esta persona, aspira la sangre y todo, entonces se llena, miren, de sangre con los microorganismos y ha encontrado su correcta vía de salida y este va a ir a picar a otro ser humano y al picar o al defecar, como en el caso de la enfermedad de Chagas, cuando defeca, al defecar y el individuo rascarse, más bien introduce el microorganismo. Entonces, el microorganismo en ese sentido se ha asegurado de que sí va a poder salir de ese cuerpo por vía de un vector transmisor. Por eso también las enfermedades se clasifican en enfermedades contagiosas, enfermedades transmisibles. ¿Se ha entendido? Sí, doctora. Entonces, la infección tiene tres aspectos importantes. El proceso infeccioso tiene tres aspectos importantes. El concepto de infección es el proceso por el cual un microorganismo patógeno ingresa dentro de otro organismo donde además se multiplica, se establece, se multiplica, se disemina y tiene que salir. Por eso en la infección hay puertas de entrada, el establecimiento y multiplicación y las vías de diseminación y las puertas de salida. Cuatro aspectos en el proceso infeccioso, ¿ya? Ahí está el mecanismo efectivo de transmisión, como les decía. Tiene que haber sí o sí una forma adecuada para que el microorganismo salga y tenga la posibilidad inclusive de que pueda ir a infectar un hospedero susceptible, ¿no? Ahora voy a hablar de los atributos de los microorganismos para causar enfermedad. No cualquier microorganismo va a causar enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los atributos que tienen que tener los microorganismos? Es igual que yo les pregunto, ¿cuáles van a ser los atributos para participar en el Miss Bolivia? El atributo para participar en el Miss Bolivia es que la señorita tenga medidas casi perfectas. Ya, ese es un atributo. Que tenga, no sé, una formación académica, qué sé yo, le voy a poner los atributos para que sea partícipe de ese concurso. En este caso, el concurso es ¿qué bacterias van a causar infección? Hay que tener atributos, compañeras, no todas las bacterias. A ver, aquellas que tienen genes de patogenicidad, bien. Genes de virulencia también, toxicidad e invasividad. Entonces, está inscrita, señorita bacteria. Usted puede ser candidata a ser un microorganismo patógeno para causar enfermedad. Entonces, estos atributos son estos cuatro importantes: la patogenicidad, la virulencia, la toxigenicidad y la invasividad. Entonces, deberíamos hablar por el atributo de patogenicidad. La patogenicidad es la capacidad del microorganismo de producir enfermedad, de provocar una lesión, de causar un daño. ¿Y por qué lo hace? Porque si es patogenicidad, génesis es origen de la enfermedad. Para que una bacteria sea patógena, ¿qué hemos dicho que tiene que tener, chicos? Fenotípica. De expresión fenotípicamente, doctora, como toxinas,
Y Claro, encima, pero ¿qué tiene que tener? Los genes primero, pues. No te vayas ya directamente a la parte de lo que es la expresión. Andate primero a los genes. Tiene que tener los genes Los de genes de patogenicidad. y esos genes se tienen que. Expresar. Muy bien, eso es para ser patógena, entonces primero, porque si tú te vas ya a la expresión y si no tiene genes de patogenicidad, ¿qué se va a expresar? No se va a expresar nada, ¿no ves? Entonces, ¿qué tiene que haber en primera instancia? Genes de patogenicidad. Exacto, genes de patogenicidad, que en el fondo son los genes de enzimas, genes de toxinas, genes de sustancias que dañen al organismo o de estructuras que dañen al microorganismo, o al organismo. Eso es patogenicidad. ¿Qué es virulencia? A ver, aquí dice, ¿no? La virulencia bacteriana va a tener 3 pasos, ¿sí? Los fumaratos, eso sería patogenicidad igual. Sí, sí, sí. Porque Ya. los fumaratos, los maleatos. Pero escúchame una cosa. Esa bacteria es patógena porque tiene genes de patogenicidad o es patógena porque por productos normales de su metabolismo se ha convertido en patógena. Tendría que ser por sus genes, doctora, No. o por las sustancias. A ver, yo te voy a inorgánicas. dar un ejemplo, Daniel. Ya te voy a dar un ejemplo para que podamos discriminar bien y buena tu pregunta, Daniel. Por tu pregunta te vas a subir un puntito porque es muy buena tu pregunta. A ver, una patógena puede ser patógena sin querer queriendo y otra queriendo con querer. Más o menos así es. Una patógena, a ver, voy a dar un ejemplo, les estaba diciendo. A ver, imagínense que una bacteria patógena sin querer, ¿no? Porque esta bacteria para vivir tiene que comer y al comer elimina una sustancia que donde está ahí, donde vive, esa sustancia le causa daño al tejido. Es una patógena, pero una patógena se podría decir inclusive patógena oportunista. ¿Por qué? ¿Por qué es oportunista? Porque para que haber comido eso que ha hecho daño al tejido, esa sustancia, es como decir, yo quiero comer ahorita, a ver, imagínense algo muy exótico que ustedes quieran comer en este momento, dátiles. Yo quiero comer dátiles. Hijito, no hay dátiles, pues aquí en Bolivia no hay dátiles, si quieres andate a otro lugar donde hay dátiles, pero yo quiero comer dátiles. Y van a la casa de un amigo y resulta que el amigo había tenido su papá que sí había sabido traer dátiles. Entonces ustedes comen los dátiles, pero al comer los dátiles y eliminar los productos de desecho, imagínense, voy a hacer ejemplos bien feos, pero ya digamos van al baño y al eliminar las heces fecales destruyen todita la taza del baño, destruyen toditito el ambiente del baño. Lo han destruido, pero sin querer queriendo. Ha sido un producto del metabolismo de su cuerpo que sin querer queriendo le está haciendo daño. Es como las medusas que viven bajo el mar. Una medusa sin querer queriendo produce electricidad, pero es parte de su naturaleza. No es porque ella quiera ser mala, no es porque te quiera hacer daño. ¿Me estoy dejando entender? En cambio, la bacteria patógena, la que sí es patógena de hecho, tiene genes para producir sustancias dañinas. No es como la otra que al comer libera sustancias dañinas. ¿Me estoy dejando entender? Las bacterias que al comer liberan sustancias dañinas no son patógenas de hecho, son patógenas oportunistas porque además usted le está dando la oportunidad de producir esa sustancia porque usted le propone el substrato, le proporciona el substrato, come hijita y aquí está, le está dando el substrato y la bacteria no va a ser tontita y va a decir, ay gracias, come,
y al comer libera una sustancia que es dañina para nuestro cuerpo. ¿Me estoy dejando entender? Doctora, Sí. entonces la bacteria que va a causar la caries, que es el Streptococcus mutans, sería una bacteria patógena, pero sin querer, como dijo, ¿no? O sea, que oportunista. Claro, Y no tendría genes de patogenicidad. Exacto, porque ¿quién le está dando al estreptococo la oportunidad de causar caries? ¿El estreptococo por sí va a causar caries o porque tú tomas Coca-Cola, comes pizza, hamburguesa, comes Oreo que es tan dulce, tomas Chicolac, encima comes empanada o una dona llenita de azúcar y después comes esos pegajositos que tienen aspecto de uvitas, que son de color morado y otras más rojitas, y después estás comiendo, no sé, como te digo, en la noche te lo preparan fideo, papa. ¿Quién le ha dado la oportunidad al estreptococo de ejercer poder patógeno por su metabolismo? Porque normalmente el estreptococo va a comer porque es su naturaleza, alimentarse, nutrirse para poder perpetuar su especie, y al nutrirse y metabolizar va a liberar, en vez de popó y pipí, ya les he dicho, ¿qué libera el estreptococo? Ácido. Ácido láctico. Ácidos. ¿Ácido por ser mala la bacteria o porque es un producto natural de su metabolismo y que sin querer queriendo destruye nuestro esmalte? Un producto natural. Exacto. En cambio, hay otro estreptococo que se llama Piógenes, que tiene unos megagenes de maldad. Tiene genes para producir, por ejemplo, la potente exotoxina pirogénica estreptocócica. Después tiene la exotoxina del síndrome del choque tóxico. Después tiene la exotoxina y enzimas y hialuronidasas. Tiene otras, un sinnúmero, un cassette mismo de genes de maldad. Mentira, no es de maldad, es de patogenicidad. O sea, les estoy diciendo para que se les quede. Ese sí es patógeno, de hecho. Ese es un malo, es un perverso, de hecho. ¿Por qué? Porque tiene genes de ser perverso, de ser malo, de ser patógeno. En cambio, la otra bacteria, que también es estreptococo, come ñom, 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 pero sin querer queriendo bota sustancias que son tóxicas para nosotros. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. ¿Y es la única bacteria que hace eso o hay más bacterias? ¿De cuál me estás preguntando? De los dos ejemplos. ¿De cuál de los dos? De las que van a consumir sustancias y van a desechar ácido, doctora, o alguna sustancia. Las Que no va a tener genes. Las periodontopatógenas, las anaerobias facultativas y las anaerobias estrictas también liberan sustancias tóxicas como los succanatos, fumaratos, maleatos, que son tóxicas a nuestro tejido. Por eso nuestros tejidos están rojos, edematosos, sangrantes, porque son sustancias tóxicas. ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctora. Doctora, ¿qué Streptococcus nos dijo que era? ¿Perdón? ¿Cuál de los dos estreptococos? Porque hay uno que el no patógeno. El patógeno, el Piógenes. El estreptococo Piógenes es el patógeno del grupo. ¿Por qué se le dice patógeno? Porque el Piógenes tiene muchos genes de patogenicidad. Tiene inclusive genes de resistencia. Y se han dado cuenta, chicos, ustedes confunden mucho patogenicidad con resistencia, porque ya esta mañana, ahora, me han dado ejemplos de betalactamasas. Pero las betalactamasas son enzimas que producen enfermedad o que destruyen antibióticos. Destruyen antibióticos. Entonces esos son genes de Virulencia o resistencia. resistencia.
Me gusta tanto, están aprendiendo, chicos. Saben que yo les voy a decir algo. El examen ciertamente tenía su gran dificultad, pero una nota que nunca, jamás, never in the life, los bajoné ni nada, porque es circunstancial una nota. Lo lindo es lo que estoy viendo ahorita, es que ustedes están aprendiendo. Por eso en un examen juega mucho el estado de estrés nervioso, que a veces borran la película o porque realmente están en una maratón de exámenes y su cuerpo, no, pues la verdad que sus niveles energéticos han bajado también. Entonces, obviamente son circunstanciales las notas y eso nunca quiero que jamás sea un factor que los bajonee, nunca, jamás, never in the life. Vamos a tratar de ser evaluadores, ya no tanto calificadores. En ese sentido yo les voy a hacer propuestas, pero no es objeto de estudio ahorita, pero es que les hago alusión a eso porque ustedes están razonando como es eso, se está despertando ese razonamiento que es el que tienen que fomentar. Decir, sí, hay patógenas oportunistas, hay patógenas de hecho. Las patógenas de hecho son las que tienen genes de patogenicidad y que su fenotipo expresado, que son enzimas y toxinas, esas sí nos hacen daño. Porque no es lo mismo eliminar una sustancia química que es el producto natural de su propio metabolismo que liberar enzimas y toxinas que dañan al tejido. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces eso están aprendiendo y eso es lo que se tiene que quedar. ¿Qué es la virulencia? El término virulencia, como les decía, se emplea para indicar ¿qué cosa? Mayor o menor grado de patogenicidad. Es decir, una bacteria más patógena es también virulenta. A ver, les voy a dar el ejemplo del mismo estreptococo. El Streptococcus mutans, que es el que va a iniciar la caries dental, vendría a ser una bacteria patógena oportunista. Pero ¿por qué es patógeno oportunista? Porque está causando el daño, como ya les he dicho, causa el daño sin querer queriendo. ¿Por qué? Porque elimina ácidos como producto natural de su metabolismo. Entonces, el Streptococcus mutans sería más o menos virulento que el Streptococcus pyogenes, que tiene genes de patogenicidad. A ver, ¿cuál sería más virulento? El Streptococcus piógenes, doctor. El piógenes, muy bien, chicos, porque el piógenes sí tiene genes para dañar, para causar enfermedad, ser la patógena, ser la bacteria mala, la malvada. ¿Ya? En cambio, el otro tiene genes, sí, vamos a ver genes de virulencia del estreptococo, pero es sin querer queriendo, como les he dicho. Muy bien, han entendido qué es virulencia, indica el mayor o menor grado de patogenicidad. Ahora, la virulencia también se puede determinar con otros parámetros, como por ejemplo, el número de microorganismos, el número de microorganismos. Una bacteria puede ser más virulenta cuando gran cantidad de estreptococos, pero así gran cantidad de estreptococos, está más en un determinado lugar que, digamos, lactobacilos, que veillonellas, que, he dicho veillonellas, neiserias. Si hay más número del microorganismo en un determinado lugar, eso también puede ser, una virulencia, porque hay más, y uno se tiene que preguntar, ¿y por qué hay más estreptococos aquí que las otras bacterias? ¿Qué está pasando? Es que este estreptococo puede estar liberando una bacteriocina que destruye a las otras bacterias y es la especie campante, la mayoritaria. Eso también puede ser un determinante de virulencia. Otro determinante de virulencia puede darse por los microgramos de
toxina que produce un determinado microorganismo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, del Bacillus anthracis, libera una potente exotoxina que llega a destruir al 50% de una población de células, digamos, en una, hagan de cuenta, como aquí, hagan de cuenta que esta persona ha tenido un accidente. Y miren, aquí ya se está empezando a formar estas lesiones. ¿Por qué tan rápidamente está provocándose estas lesiones y tiene tendencia, miren, a diseminarse? ¿Por qué se disemina fácilmente este proceso? Se disemina tan fácilmente por los tejidos porque ha liberado toxinas. Las enzimas son más limitativas porque van destruyendo localmente una parte de nuestro cuerpo. En cambio, las toxinas pueden viajar por sangre y diseminarse, pero así fatalmente. Entonces ahí puede ser tan grave la liberación de esa potente exotoxina que puede llegar en animalitos de experimentación a matar al 50%, digamos, de 100 ratoncitos que mueran 50, a eso se llama dosis letal 50. Y hay exotoxinas así de poderosas. Y hagan de cuenta que estos son miles de células y solamente fíjense aquí cuántas células sí están dañadas. Poquitas están sobreviviendo, o sea que esta lesión ya ha superado la dosis letal 50 de esta parte de la pierna. Entonces estas enfermedades son muy graves, que a veces para poder solucionar y que no siga avanzando la exotoxina y la lesión hay que amputar los miembros. Por eso van a ver a muchas personas amputadas, sin piernitas, sin bracitos, producto de los accidentes. Y en Bolivia los accidentes son el orden del día, porque los que viajan en flotas están con aliento alcohólico y todo. ¿No han visto la muerte de ese chiquito y todo? Es impresionante cómo van matando inescrupulosamente, se maneja las movilidades, las motos. Entonces, chicos, cuando hay accidentes, las personas caen a la carretera y esa carretera es llena de tierra y puede estar ahí miles de bacterias, claro, y entran a los tejidos, por supuesto, y pueden tener tipos de infecciones fatales, por supuesto. Y ahí si entra una bacteria patógena, el riesgo de muerte es alto, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo que tienen que aprender de este tema. Los atributos, lo que es patogenicidad. Patogenicidad no es lo mismo que virulencia. La virulencia, ya hemos dicho que es un indicador de mayor o menor grado de patogenicidad. ¿Cómo se puede medir la virulencia? La virulencia puede tener varios parámetros de identificación. Una bacteria virulenta es aquella que puede producir una toxina. Digamos, 5 microgramos de toxina mata al 50%. Imagínense, ese es como el veneno de una serpiente coral, que una cantidad de veneno ya está matando al individuo. O sea, es más o menos así las bacterias, las más patógenas, con poca cantidad de toxina y están matando a cuantos. Y hay otras que liberan más toxina, pero no no matan a tantos, entonces es menos virulenta que la otra. Después también les he dicho la cantidad o número de microorganismos, ¿no? Puede ser también eso, pero el principal factor de virulencia es la adherencia. ¿Por qué la adherencia es un factor de virulencia tan importante? Porque si la bacteria se adhiere a nuestros tejidos, estamos tronados. ¿Por qué? Porque se ha logrado adherir al tejido, se va a multiplicar y va a liberar sus potentes productos aquí, pues en nuestro tejido, y es lo que daña. Es por eso que la virulencia se expresa como el primer
la primera cosa es adherirse. ¿Y cómo logra adherirse? Porque puede evadir, puede invadir, porque si se adhiere y de ahí luego se libera, va, invade otro tejido y destruye. ¿No es cierto? Entonces, principal factor de virulencia, la adherencia. ¿Y cuáles son los factores de adherencia? ¿Intervienen los factores de adherencia? Por supuesto. Son 4 factores que intervienen para que una bacteria se adhiera. Primero, la hidrofobicidad. Cuando la superficie de nuestros tejidos es hidrófoba, es decir, que no está llena de líquido, es más fácil de ser invadida que aquella que está recubierta por líquido. Como por ejemplo, la cavidad bucal tiene mucha saliva y en la saliva hay enzimas que destruyen bacterias. Entonces es más fácil ir a invadir a un tejido seco, por así decirlo, que un tejido húmedo. Después, la carga superficial neta. Ustedes saben que las bacterias tienen carga eléctrica negativa. Y nuestras mucosas, la mucosa oral, la lengua, no tienen carga eléctrica. Entonces, fácilmente van a ir a invadir a las mucosas, a la lengua. Y nuestro diente, nuestro esmalte, tiene carga eléctrica negativa también por los cristales de hidroxiapatita. Porque los cristales de hidroxiapatita tienen fósforo y el fósforo da carga eléctrica negativa. Entonces, uno diría, entonces, doctor, ¿y cómo se da la caries? O sea, ¿por qué? Porque si la bacteria tiene carga eléctrica negativa y el esmalte tiene carga eléctrica negativa, entonces las bacterias nunca deberían ni siquiera formar biofilms porque esta bacteria se repelaría de esta otra y si este es el esmalte del esmalte. Pero aquí viene una comedida que es la saliva. La saliva tiene carga eléctrica positiva, entonces en el esmalte limpiecito que tiene carga eléctrica negativa viene la saliva, se pega la saliva y una vez que se pega la saliva las bacterias vienen, se adhieren y además la saliva va rodeando a todas las bacterias. Entonces, de esa manera se forman los biofilms. Les voy a dar una clase de biofilm, ¿ok? Y eso es, y después también la fijación por moléculas. Hay moléculas que se fijan en las bacterias que les ayudan a adherirse a nuestras estructuras y la interacción que existe entre los receptores y las células, el receptor de la célula del hospedero con la adhesina o ligando por parte del microorganismo, ¿no? Hay muchas células de nosotros que tienen receptores y las bacterias utilizan esos receptores para ir a ligarse. ¿Se ha entendido? Miren, ahí está lo del esmalte. No sé si se está viendo, chicos. ¿Se está viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren ahí lo que tenemos. Ay, no sé por qué no da un... ya, es esto lo que hace. Ustedes pueden ver acá, esta es una bacteria, es un estreptococo. Y este es nuestro esmalte, miren ahí, película dental. Nuestro esmalte tiene carga eléctrica negativa y nuestra saliva viene aquí, se pega y gracias a eso el estreptococo se puede llegar a unir. Y a veces en el mismo estreptococo aquí pueden haber otras, como es carga eléctrica, tienen carga eléctrica negativa, hay algunos azúcares que se pegan al estreptococo y a través del azúcar pegado, estos son azúcares por si acaso. Entonces estos, miren, son estreptococos porque aquí están los estreptococos y a través de los azúcares pegados, estos van y se adhieren al esmalte. Y eso les voy a enseñar en la etiología más a profundidad de la caries dental, ¿no? Entonces, ya saben, eso es importante. Hay también adhesión selectiva de Escherichia coli al tejido intestinal. ¿Por qué Escherichia coli prefiere unirse al intestino delgado? Porque hay receptores específicos. Hay estas fimbrias, ven estas fimbrias que son muy propias de Escherichia coli, que reconocen receptores
es como la llave a la herradura. Y gracias a eso, la Escherichia se une más hacia los epitelios intestinales que a los epitelios bucales o otro tipo de epitelios. ¿Ya? Igual miren las bacterias, ¿qué creen que es esto? Es un párpado, una parte del párpado donde están ahí arruguitas. Y miren lo que se han unido, miren cómo se han unido las bacterias a esas partes, ¿no? Miren, este es un esmalte, no es un esmalte, es la dentina, estos son los tubulillos dentinarios. Miren cómo se meten dentro de un tubulillo dentinario las bacterias. Miren cómo van, cómo colonizan. Es impresionante, ¿no? Cómo van colonizando, pero gracias a sus factores de adherencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos factores de adherencia había tenido una bacteria? 4. La hidrofobicidad, la carga superficial neta, la fijación de moléculas en las bacterias o la interacción con los receptores de las células del hospedero. Hemos hablado entonces de qué atributos. Hemos hablado del de patogenicidad, del de virulencia, y el principal factor de virulencia es la adherencia, y entre esos abren llaves, dicen cuáles son, ¿no? Aquí la virulencia puede estar medida por 3 cosas: microgramos de toxina, número de microorganismos y la adherencia. Dentro de la adherencia abren llaves y ponen los 4 factores que acabamos de hablar. La toxigenicidad ya se refiere a la propiedad que tienen las bacterias de eliminar toxinas importantísimas, que son las famosas exotoxinas. Pero chicos, hasta aquí quedamos porque ya la hora ya había pasado. Entonces yo les voy a hablar de justamente enfermedades causadas por exotoxinas. Entonces aquí el fenotipo expresado es la exotoxina. ¿Ya? Y les voy a hablar en la clase práctica. Vamos a continuar la clase el día viernes. Hasta ahora el doctor Alan Jacobs no me ha podido pasar, chicos, su nota, la nota, perdón un momentito, ok.